Bueno, a lo que yo me voy a referir es como para enriquecer el debate y quizás muy en complemento con las propuestas del contador Romero, muy interesante, pero desde una visión más sistémica. Me voy a referir a una propuesta de un modelo económico para que sea implementado en la pospandemia. Primero, una contextualización. Bueno, la República Argentina se caracteriza por tener diversidad de clima, topografía, superficies, que le permiten ostentar una plural y compleja producción de bienes. Esta condición le asigna ventajas comparativas destacables en relación a otras naciones del planeta, como así también el gran desafío de transformarlas en competitivas para traducirlas en desarrollo y prosperidad para sus habitantes. Las particularidades descritas se observan con determinado grado de preeminencia según la región del país a la cual nos refiramos. Esto nos hace pensar que hay grados de especialización zonales y nuevamente, en conjunto, conforman un zócalo, un mosaico de producción variado que le asignan a nuestro país un potencial relevante. El entorno de pandemia que soporta el mundo como consecuencia de la irrupción del virus SARS-CoV-2, de la cual se comienza a ver la luz al final del túnel a partir de los masivos programas de vacunación y la toma de conciencia de las medidas preventivas, ha hackeado la economía en general y ha agravado la situación de aquellos países con condiciones de vulnerabilidad previa. Pero no obstante ello, ambos actores tienen que superar este estado de recesión y rápidamente retornar a la senda del crecimiento y la generación de empleo si pretenden evitar, mejor dicho, sus colapsos políticos. En ese marco, y aprovechando las particularidades y ventajas señaladas anteriormente, cada economía regional debería explotar sus producciones en las que obtenga mayor eficiencia y eficacia. De este modo, las actividades del sector primario de la economía tendrían que integrarse en cadenas de agregados de valor en el sector secundario y por sinergia se consolidaría el sector terciario. Ante este concatenamiento, el crecimiento y la generación de empleo genuino serían las consecuencias positivas de este proceso. A las potencialidades productivas y de servicios señaladas, habría que otorgarles un marco teórico para que en conjunto conformen un modelo económico a desplegar y que constituya el basamento de los desarrollos regionales y por ende del país. A efecto de discernir respecto a qué marco teórico o escuela económica convendría adoptar, se detalla sucintamente los principales postulados de las escuelas más conocidas que han regido en distintos países en diferentes momentos de la historia. Y aquí señalamos la economía clásica, llamado también liberalismo económico, que es una escuela de pensamiento que se fundamenta en el libre mercado, como forma natural de funcionamiento de la economía para generar progreso y prosperidad. Se opone a la intervención del Estado a través de controles de precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que interfiera en el funcionamiento del mercado. Su inicio se lo establece en 1776, cuando Adam Smith publica su obra Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Entre sus principales postulados señalamos: el libre mercado es quien asigna óptimamente los recursos como si existiera una mano invisible que los ejecute. El Estado no debe intervenir en el funcionamiento del mercado porque genera ineficiencia y entorpecimiento para arribar a los equilibrios. Los precios, incluyendo los salarios, se ajustan naturalmente a la alza o la baja
hasta encontrar su equilibrio. El mercado de trabajo se encuentra en el empleo. Por lo tanto, el desempleo que existe es transitorio o friccional. La producción total está determinada por el pleno empleo de los recursos. De esta manera, la oferta está dada y los cambios en la demanda solo generan un cambio de precio. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza para producirlo. Otra escuela muy difundida es el keynesianismo, que constituye una de las teorías económicas más conocidas y considera el intervencionismo como la mejor manera de salir de las crisis. Su nombre se lo debe al economista británico John Maynard Keynes, quien centró su atención en estudiar los agregados y los ciclos económicos y la presentó a través de la publicación de su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, allá por 1936, como respuesta a las causas de la Gran Depresión del año 1929. Keynes pensaba que la principal causa de las crisis era la caída de la demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores, y propuso el intervencionismo como mecanismo para incentivarla y regular la economía en los momentos de depresión. Asimismo, estudió los agregados de la economía como el desempleo, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro, con lo que creó las bases de la macroeconomía. Al ser la principal característica del keynesianismo la intervención del Estado como herramienta eficaz para superar las crisis, su política económica consiste en incrementar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Para toda escuela de pensamiento, el desempleo es uno de los principales problemas que causan las crisis. Pero para el keynesianismo no lo provoca la escasez de recursos, sino la caída de la demanda, lo que a su vez ocasiona una baja en el consumo y por consiguiente una disminución en la producción de bienes, originando a partir de ello la caída del empleo. El neoliberalismo es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la plantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicalizados. Surge como una reacción a la intervención del Estado como garante de la justicia social o estado de bienestar y toma fuerza a partir de las crisis capitalistas del siglo XX, particularmente las producidas a finales de los años 20 y en las décadas del 70. El neoliberalismo experimentó una fuerte expansión en las últimas décadas del siglo pasado, a la par que se profundiza la globalización como un proceso económico, tecnológico y social, generando un mundo más interconectado e interdependiente. A eso se agrega la implosión de la potencia socialista, lo que aumentó la propagación del capitalismo, el que en sus esquemas de libre mercado ha provocado una cohesión económica mundial con fronteras cada vez más abiertas y mayores mercados comunes, retroalimentando el proceso globalizador. Esta secuencia ha generado el debate sobre si la globalización es producto del neoliberalismo o viceversa. Lo que sí queda claro que son procesos complementarios. Entre las principales recomendaciones o postulados del neoliberalismo citamos: liberación del comercio, sugiere la eliminación o flexibilización de las restricciones comerciales. El libre mercado, debido a la desregulación del comercio y la escasa o nula intervención del Estado, el mercado funciona solo bajo la oferta sobre la ley de la oferta y la demanda. Férreas políticas fiscales. Se refiere a medidas de reducción del gasto público, disminución de los impuestos a la producción y el aumento de los impuestos aplicables al consumo. Flexibilidad laboral. Fomenta que las empresas
atendiendo sus particularidades, generen sus propias reglas laborales y las negocien con sus empleados. Políticas monetarias antidevaluatorias. En este sentido, propone la restricción de la base monetaria y el aumento de la tasa de interés como manera de sostener la demanda de la moneda de curso legal. Privatización de las empresas públicas. Con esta medida busca recortar gasto público, disminuir burocracias y considera que el sector privado está en mejores condiciones de administrar estas empresas. También hay otras escuelas de pensamiento económico que por razones de tiempo no voy a, extenderme sobre ellas, solo mencionar como fue el marxismo, la escuela austríaca, la escuela de Chicago, entre otras. Ahora bien, ¿cuál de estas escuelas de pensamiento resultaría aconsejable adoptar en la era post-pandemia? Partiendo de la base que el mundo post-pandemia no será igual al pre-pandemia, considero lógico inferir que la estructura de razonamiento a desplegar en los tiempos por venir no deberían de ser los mismos que se aplicaron en el pasado. Sería necesario encontrar mecanismos creativos, innovadores y con un alto grado de consenso para ser implementados de manera decidida y sustentable. En la recuperación económica, el Estado tendrá un rol central. Es el único que puede coordinar acciones en todos los ámbitos y en todo el territorio en la búsqueda de los objetivos establecidos. A su vez también es el único que puede obtener los recursos necesarios que harán falta inyectar al mercado para ayudar a rescatar los actores en el corto plazo y diseñar y consensuar un modelo de desarrollo para el mediano y el largo plazo. En ese razonamiento, estimo que ninguna escuela de pensamiento económico en su sentido estricto sería de aplicación para la apreciada recuperación, que es el desarrollo económico. En esta búsqueda, y con la finalidad de encontrar una hoja de ruta económica, resultará conveniente indagar sobre modelos futuristas, multifacéticos, integradores, inclusivos, productivos y con perspectiva humana. Será conveniente no pensar en términos de una escuela económica en sí, que suelen muchas veces caer en dogmatismos, sino en ideas o modelos dinámicos y versátiles. En tal sentido, resultará ilustrativo revisar la visión del economista Jeffrey Sachs. Sachs estudió en la Universidad de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos, donde obtuvo en 1976 su licenciatura, en 1978 su maestría y en 1980 su doctorado. Fue profesor de esa universidad. Se destaca por su trabajo en el campo del desarrollo sostenible, la macroeconomía global y la lucha contra la pobreza. Es asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo del milenio. La visión del profesor Sachs lo titula de esta manera: la economía del desarrollo sostenible. ¿Qué dice el profesor Sachs? Son dos las escuelas de pensamiento que dominan los debates económicos. Los que propugnan el libre mercado, que sostienen que los gobiernos deben bajar los impuestos, reducir los reglamentos, reformar la legislación laboral y brindar libertad para que las personas consuman y los productores creen puestos de trabajo. Y los que defienden el keynesianismo, que afirman que los gobiernos deben incentivar la demanda agregada mediante el estímulo fiscal y el relajamiento de los controles sobre el déficit. Ninguno de estos planteos ha ofrecido buenos resultados. Será necesario estructurar una economía del desarrollo sostenible en la que los gobiernos promuevan nuevos tipos de inversiones.
Dice que el problema de las economías de libre mercado y keynesiana es que no comprenden bien la naturaleza de la inversión moderna. Estas escuelas sostienen que la inversión está impulsada por el sector privado a partir de la baja de impuestos, según los liberales, o porque se eleva la demanda agregada, conforme los keynesianos. En la actualidad, existe una complementariedad. La inversión del sector privado depende muchas veces de la inversión del sector público. Si éste no invierte adecuadamente, el sector privado tampoco lo hará, y sus excedentes los acopiará o los distribuirá en dividendos. Divide a los bienes de capital en 6 clases. Es muy interesante reflexionar sobre esta clasificación. En primer lugar, se refiere al capital comercial. Comprende a las fábricas, las máquinas, los equipos de transporte y los sistemas de información de las empresas privadas. Segundo lugar, las infraestructuras, que son las carreteras, los ferrocarriles, los sistemas eléctricos e hídricos, la fibra óptica, los gasoductos y oleoductos, los aeropuertos y puertos de mar. En tercer lugar, señala el capital humano, que es la educación, las aptitudes y la salud de la fuerza laboral. Cuarto, el capital intelectual, que abarca los conocimientos especializados y fundamentales de la sociedad. Quinto, el capital natural, que son los ecosistemas y los recursos primarios que apoyan la agricultura, la salud y las ciudades. Y sexto y último, el capital social, que es la confianza comunitaria que hace posible que el comercio, la finanza y la gestión pública sean eficientes. Estas 6 formas de capital se complementan. La inversión empresarial sin infraestructuras y capital humano no son rentables. Los mercados financieros no funcionan si el capital social, o sea, la confianza, se agota. Sin capital natural, es decir, clima inocuo, suelos productivos, disposición de agua, control de inundación, entre otros, los otros tipos de capital pierden. Sin acceso universal a las inversiones públicas en capital humano, las sociedades sucumben ante las desigualdades pronunciadas de la riqueza. Anteriormente, la clave para el desarrollo era la educación básica, una red de caminos y de electricidad, y un puerto y el acceso a los mercados mundiales. Actualmente no alcanza con la educación básica. Los trabajadores necesitan aptitudes especializadas que se adquieren a través de la formación profesional, los estudios avanzados y los programas de aprendizaje que combinen financiamiento público y privado. El transporte necesita otras infraestructuras además de carreteras. La electricidad requiere con urgencia ser generada con bajas emisiones de carbono. Y los gobiernos deben invertir en nuevas formas de capital intelectual para resolver problemas en la salud pública, los cambios climáticos, la degradación del medio ambiente, la gestión de sistemas de información, entre otros. Los gobiernos necesitan tener un plan de inversiones sustentables a largo plazo, debidamente presupuestado y una estrategia para la asignación de prioridades. Además, definido cómo capacitar a los trabajadores jóvenes para que puedan obtener trabajos más calificados con relación a lo poco remunerado de lo del sector servicios. También saber cómo crear capital social en un tiempo en que hay poca confianza. Los gobiernos deberán aprender a hacer previsiones, es decir, un poco lo contrario al criterio vigente. En el caso de los defensores del libre mercado, pretenden que los gobiernos no hagan prácticamente nada. Y los keynesianos quieren que los gobiernos solo piensen en el corto plazo. Es decir, como conclusión señala el profesor Sachs,
que los países necesitan algo más que planes de corto y mediano plazo, como lo suelen hacer algunas potencias. Requieren estrategias a 20 años como mínimo para crear las aptitudes, las infraestructuras y una economía compatible con el medio ambiente propia del siglo XXI. Para ir concluyendo, cerrando, en la conclusión, en la recuperación de la pospandemia, se requerirá una activa participación del sector público, no solamente para ejecutar las imprescindibles políticas de corto plazo que reactiven la economía, sino también para poner en marcha su transformación, con miras al mediano y largo plazo. Para ello será primordial la presencia de un Estado promotor que, mientras atienda los aspectos sociales y ejecute obras de infraestructura, facilite e incentive las inversiones privadas, construyendo un ámbito de complementariedad positivo que estructure una alianza estratégica pública-privada. Sintetizando, para lograr los objetivos reseñados, la tan preciada salida de la recesión y el desarrollo, creo apropiado tener en cuenta, tener presente el modelo que propone el profesor Sachs como base sobre la cual diseñar e implementar un plan estratégico a 20 años. Bueno, muchas gracias.